Historia 1. El hospital abandonado de Tijuana. Gritos en la oscuridad. Hola Alejandro, mi nombre es Rodrigo. Soy un ex empleado de un hospital que fue marcado como un lugar de misterio y miedo. Fui enfermera en el Hospital General de Tijuana durante 10 años hasta que fue cerrado y abandonado hace unos 2 años. Cuando me contrataron, estaba entusiasmado. Después de todo, trabajar en un hospital siempre ha sido una gran responsabilidad. Sin embargo, con el paso de los años, comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien. El hospital abrió sus puertas en la década de 1970 y pronto se convirtió en uno de los más grandes de la ciudad. Era un lugar muy concurrido, con un personal médico experimentado y una amplia red de pacientes. Sin embargo, lo que nadie sabía era que tras sus frías e impecables paredes, algo oscuro estaba tomando forma. Con el tiempo, los rumores comenzaron a difundirse. Los pacientes hablaban de voces en la oscuridad, murmullos que surgían por la noche desde habitaciones vacías. Yo, que era nuevo en el lugar, inicialmente pensé que era solo cansancio, o quizás la tensión del ambiente hospitalario. Pero, después de un tiempo, comencé a comprender que no era exactamente así. Las primeras experiencias tuvieron lugar durante los turnos de noche. Durante los turnos de la mañana temprano, cuando el hospital estaba más tranquilo, oíamos gritos apagados. Al principio pensamos que eran solo los ecos de algún paciente en estado crítico, pero los gritos no venían de ningún paciente específico. Parecían aparecer de la nada, resonando por los pasillos desmoronados. Los gritos eran intensos, desesperados y venían de un lugar donde no había nadie. Todas las enfermeras y médicos se miraron con desconfianza, pero nadie se atrevió a investigar el origen. Una noche me encargaron hacer la ronda por los pisos superiores. Ese sector llevaba años cerrado, pero algo me hacía sentir que tenía que ir allí. Mientras caminaba por los pasillos oscuros y sucios, la sensación de ser observado me envolvió. La tenue luz de las lámparas parpadeaba intermitentemente, y con cada paso que daba, el eco de mis propios pies parecía ser respondido por algo o alguien. Llegué a la habitación 305, una de las más antiguas del hospital, donde atendían a los pacientes más graves. Era una habitación de aislamiento, pero incluso sin pacientes, la puerta estaba abierta. Mirando dentro vi una figura, una sombra moviéndose sola en la esquina de la habitación. Cuando encendí la linterna para investigar, la figura desapareció. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Sabía que el hospital estaba cerrado, pero no podía explicar lo que acababa de ver. Al día siguiente hablé con algunos compañeros de trabajo y escuché historias más inquietantes. Una enfermera, que trabajaba en el turno de noche, me dijo que una vez, mientras caminaba por el pasillo principal, vio a una mujer con un vestido blanco y el cabello despeinado que caminaba lentamente hacia la sala de emergencias. Al acercarse, la enfermera intentó preguntarle si necesitaba ayuda, pero la mujer simplemente desapareció ante sus ojos. Otro empleado me contó que una noche de tormenta escuchó pasos fuertes que venían de uno de los pisos, pero cuando llegó allí lo encontró vacío. Las cosas empezaron a empeorar cuando cerraron el hospital. Durante la transición al nuevo centro médico, el personal fue desmovilizado, pero muchas de las historias de antiguos pacientes y personal continuaron surgiendo. Algunas de estas historias involucraban a un exmédico que había trabajado en el hospital durante la década de 1980. Era conocido por ser estricto e implacable y por tratar a los pacientes con frialdad. Se decía que tenía una obsesión con la muerte y que en los últimos años de su vida se volvió cada vez más excéntrico. Algunos dicen que todavía merodea por los pasillos en busca de almas perdidas. Hoy en día, el hospital permanece vacío y abandonado, pero las leyendas sobre lo que allí ocurrió nunca han desaparecido. De vez en cuando, quienes pasan por sus ruinas relatan haber oído gritos de agonía provenientes del interior, y muchos aseguran haber visto sombras moviéndose a través de las ventanas rotas. No sé realmente qué pasó allí, pero las experiencias que viví en ese hospital nunca se irán de mi mente. Nunca regresaré a Tijuana. Nunca más. El hospital abandonado es un lugar donde, hasta el día de hoy, las voces de aquellas almas que no han encontrado descanso parecen gritar en la oscuridad. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. El asilo mental de Salem. Memorias del horror en Estados Unidos. Hola Alejandro, mi nombre es David.
Fui enfermero en el asilo mental de Salem, ubicado en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Trabajé allí 6 años, entre 2001 y 2007, y desde que el asilo fue cerrado y demolido, he tratado de olvidar lo que viví en ese lugar. Pero los recuerdos son demasiado fuertes, y sé que cuando se trata del asilo mental de Salem, muchos otros ex empleados o incluso visitantes pueden contarte lo que presenciaron. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría evitado aceptar ese trabajo. Salem, conocida por sus brujas e historias macabras, tiene una larga tradición de misterio. Pero nada podría prepararme para los horrores que ocurrieron dentro de ese edificio. El asilo fue fundado en el siglo XIX, inicialmente para tratar a pacientes con enfermedades mentales. Con el tiempo, la institución se hizo famosa por su trato inhumano y sus prácticas experimentales. Era una época en la que se creía que para curar a los pacientes, métodos crueles como el uso de electroshocks y lobotomías eran la norma. Cuando empecé a trabajar en el asilo de ancianos, el lugar ya estaba en decadencia. Las paredes estaban sucias y desgastadas, y el olor a humedad y desinfectante llenaba los pasillos. El edificio era enorme, y aunque estaba en funcionamiento, algunas zonas estaban completamente abandonadas. Muchas de las habitaciones y salas estaban cerradas, pero los rumores sobre lo que había estado sucediendo allí antes de mi llegada nunca abandonaron mi mente. Al principio los cambios eran normales. La mayoría de los pacientes estaban tranquilos, pero estaban los casos más graves. Personas que parecían completamente desconectadas de la realidad. Lo que nunca pude entender fueron los extraños fenómenos que ocurrían en las horas más tranquilas de la noche. Una de las experiencias más aterradoras que tuve fue durante un turno de noche. Yo era el encargado de controlar a los pacientes de las salas más alejadas del edificio, aquellas que ya estaban condenadas y solo servían como áreas para los más problemáticos. Fui a un ala del 3er piso, donde estaban los pacientes más agitados. Al entrar, sentí un escalofrío, algo que nunca podría explicar. Las luces parpadeaban erráticamente y el silencio absoluto solo era interrumpido por los pesados pasos de mis propios pies. Cuando llegué a la última habitación, la número 301, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Sabía que ningún paciente debería estar allí a esa hora, pero cuando abrí la puerta, encontré a una mujer mayor con los ojos muy abiertos y una extraña sonrisa en su rostro. Ella me miró pero no dijo nada. La luz de la lámpara comenzó a parpadear más intensamente y por un momento sentí que me observaban más de un par de ojos. Nunca más podría volver a mirar ese lugar de la misma manera. Pero no fui el único que vio cosas extrañas. En otras noches, otros empleados también reportaron fenómenos inexplicables. Una enfermera me contó que una noche oyó el sonido de una risa que venía de una de las salas vacías. Cuando fue a revisar, encontró todas las camas vacías, pero las risas continuaron, resonando por los pasillos. Algunos dijeron que la risa pertenecía a pacientes que habían muerto hacía mucho tiempo, pero que de alguna manera todavía estaban atrapados en ese lugar. También fui testigo de algo que todavía no puedo explicar. Estaba en la cafetería, alrededor de las 2 de la mañana, cuando escuché un grito que venía de uno de los pisos superiores. Decidí investigar, pero cuando llegué encontré a una enfermera parada en las escaleras, pálida como un fantasma. Ella me dijo que vio una figura alta vestida con un uniforme antiguo caminando lentamente por el pasillo. Intentó llamarla, pero la figura desapareció ante sus ojos. Pero el suceso más inquietante de todos fue el que le ocurrió a uno de los médicos. Estaba analizando registros de pacientes antiguos en un intento de comprender qué estaba sucediendo realmente en esa institución. Durante semanas estudió los archivos, pero una noche desapareció. Encontraron su silla giratoria con papeles esparcidos por el suelo, pero a él nunca lo encontraron. Algunos creen que fue secuestrado por algo o alguien dentro del propio asilo y que su investigación lo había colocado en la mira de fuerzas más allá de la comprensión. Después de 6 años, el asilo fue cerrado. El gobierno decidió que las condiciones eran insostenibles y el lugar fue demolido en 2013. Pero hasta el día de hoy, cualquiera que pasa por la antigua zona de asilo jura que todavía siente una presencia extraña en el aire, como si el lugar nunca hubiera sido realmente abandonado. Algunos lugareños aseguran oír pasos cerca durante la noche, y otros dicen que si escuchan con atención pueden oír los gritos de los pacientes perdidos en el tiempo, pidiendo ayuda que nunca llegó. Nunca volví a Salem después de que derribaron el asilo. Pero sé que si pasas por allí de noche, con un poco de suerte o mala suerte, como prefieras, podrías escuchar los ecos de algo que sucedió dentro de esos muros, un secreto que no podía ser enterrado. El asilo mental de Salem no es solo una parte de la historia de Massachusetts. Es un lugar donde los recuerdos del horror aún persiguen a quienes se atreven a acercarse a él.
Historia 3. El Hospital de Madrid donde las almas no descansan. Nunca imaginé que mi carrera como enfermera me situaría en el epicentro de uno de los mayores misterios que esconde Madrid. Mi nombre es Andrés y trabajo en el Hospital San Juan de Dios, un hospital centenario ubicado en el corazón de la ciudad. Cuando comencé, no sabía mucho de la historia del lugar, pero pronto me cautivaron los relatos de médicos y enfermeras que, por más que intentaban mantener la compostura, no podían negar lo que habían vivido dentro de ese lugar. El Hospital San Juan de Dios fue fundado en el siglo XIX y desde su inauguración ha sido escenario de innumerables casos médicos, algunos exitosos y otros trágicos. Lo cierto es que con el paso de los años se había convertido en una institución respetada, pero la sombra de su pasado todavía parecía perdurar entre sus paredes. Algunos de los pacientes que murieron allí nunca abandonaron el hospital. Eso dicen quienes todavía trabajan allí. Cuando me uní al equipo, una de las primeras cosas que escuché de los veteranos fue sobre los eventos extraños que estaban ocurriendo, especialmente por la noche. Me dijeron que si pasaba más tiempo allí, no pasaría mucho tiempo antes de que presenciara algo inexplicable. Admito que pensé que era solo una forma de asustar a los novatos, pero estaba a punto de descubrir que el hospital estaba lejos de ser un lugar común. Todo comenzó en una noche lluviosa de invierno, durante mi turno de noche. El hospital estaba prácticamente vacío, con pocos pacientes ingresados y casi sin movimiento en los pasillos. Cuando las luces empezaron a parpadear, algo dentro de mí me dijo que no era normal. Aquellos fallos eléctricos eran frecuentes, pero esa noche había algo diferente. Fue entonces cuando oí el primer suspiro. No provenía de ningún paciente, sino del pasillo vacío que conducía a la sala de urgencias. El sonido era suave, casi como un susurro, pero lleno de una profunda tristeza. Decidí investigar, y mientras caminaba por el pasillo, noté que la habitación estaba extrañamente fría. Cuando llegué a la esquina vi una figura de pie, apoyada contra la pared. Era una mujer vestida con un viejo uniforme de hospital, con el cabello suelto y una expresión que rayaba en la desesperación. Ella me miraba, pero no dijo ninguna palabra. Cuando me acerqué, ella desapareció. Al día siguiente compartí lo sucedido con una compañera de trabajo, una enfermera experimentada llamada Marta. Ella me miró con una expresión que no supe interpretar y tras un largo silencio me dijo que esa misma mujer ya había sido vista por otros empleados. La historia que me contó fue la siguiente. En los años 40 trabajaba en el hospital una enfermera llamada Isabel. Ella se dedicaba a sus pacientes, pero estaba viviendo un drama personal. Su hija, aún muy pequeña, había sido ingresada allí, e Isabel no pudo evitar que la niña muriera por complicaciones de salud. Con la muerte de su hija, Isabel entró en un profundo luto y un mes después fue encontrada muerta en el hospital, aparentemente en un ataque de depresión severa. Desde entonces, muchos afirman que el espíritu de Isabel aún deambula por los pasillos, buscando a su hija, sin poder encontrar descanso. Sin embargo, la presencia de Isabel no fue la única. Durante los siguientes meses comencé a escuchar informes cada vez más inquietantes. Un médico que llevaba más de 20 años en la institución me contó que una noche estaba operando solo en una de las salas. En medio de la cirugía, escuchó una voz femenina que lo llamaba por su nombre. Sobresaltado se detuvo un momento y, mirando hacia un lado, vio una figura encapuchada que desapareció en cuanto la miró. Nunca pudo explicar lo sucedido, pero desde entonces siempre ha evitado operar de noche, prefiriendo el día, cuando los avistamientos son más raros. Empezaron a surgir otras historias aún más inquietantes. Durante el turno de noche es habitual oír risas apagadas, como de niños jugando en los pasillos vacíos. En una noche particularmente tranquila, una enfermera estaba preparando medicamentos en la estación de enfermería cuando escuchó risas cerca de la puerta. Cuando miró, encontró la puerta cerrada y no había nadie más en el pasillo. En otra ocasión, un equipo de médicos informó haber visto a un hombre vestido con ropa de época caminando por los pasillos. Cuando se acercaron a preguntarle si estaba perdido, el hombre desapareció ante sus ojos, dejando atrás solo un frío en el aire. Estos encuentros comenzaron a hacerse más frecuentes y con el tiempo todos en el equipo empezaron a hablar sobre las extrañas presencias que habitaban el hospital. Algunos pacientes también han reportado experiencias similares, como escuchar voces de médicos que ya habían fallecido, o incluso ver figuras en sus habitaciones por la noche. El hospital parecía estar lleno de almas que nunca habían encontrado la paz. Hoy en día, el Hospital San Juan de Dios sigue en funcionamiento, pero quienes allí trabajan saben que cuando cae la noche no están solos.
La historia de Isabel y otras almas perdidas continúa rondando los pasillos, y los gritos, risas y susurros que llegan desde la oscuridad nunca dejan de recordar a todos que en ese lugar las almas no descansan. Yo personalmente ya me he acostumbrado al ambiente pesado, pero sé que hay algo sobrenatural en ese hospital que va más allá de la razón humana. Y si pasáis por Madrid, quién sabe, quizás sintáis un escalofrío al mirar las ventanas del Hospital San Juan de Dios, como si alguna de esas almas todavía estuviera velando, esperando. Historia 4. Cirugías sobrenaturales. El misterio del Hospital de Guadalajara. Era una noche normal, como cualquier otra en mi carrera como cirujano, o al menos se suponía que lo fuera. Me dirigí al Hospital de Guadalajara para un turno de Mintos Donchesit, urgencia, ya acostumbrado a la rutina de los procedimientos nocturnos. Pero esa noche, algo fue diferente, algo que no podría haber predicho. Soy Fernando, cirujano especialista en procedimientos de alta complejidad, y después de años trabajando en hospitales de renombre, pensé que lo había visto todo. Hasta que entré al Hospital de Guadalajara, un lugar con mucha historia, pero que estaba lejos de ser un centro médico más. El hospital, fundado en la década de 1940, es uno de los más antiguos de la ciudad y, durante muchos años, fue considerado un ejemplo de excelencia en la medicina. Sin embargo, en los últimos tiempos han comenzado a surgir rumores de sucesos extraños, informes de pacientes que afirman haber vivido experiencias inexplicables durante cirugías y procedimientos. Pero como cualquier profesional escéptico, no presté mucha atención a estas historias. La medicina se basa en la ciencia y las cosas que la gente decía no tenían sentido para mí. Hasta que un día un paciente me dijo algo que me hizo cuestionarlo todo. Esta historia comienza con un hombre llamado Luis, un paciente de 35 años que se sometió a una cirugía para extirparle un tumor. Su salud general era buena, pero era necesario extirpar el tumor lo antes posible. La cirugía estaba programada para temprano en la mañana y todo iba según lo previsto. Puse a Luis bajo anestesia general y comencé el procedimiento. Pero lo que me dijo a continuación fue algo que nunca imaginé que escucharía de alguien. Cuando despertó de la anestesia parecía agitado y confundido como la mayoría de los pacientes después de un procedimiento. Sin embargo, insistió en que algo extraño había sucedido mientras estaba bajo anestesia. Luis me dijo que durante la cirugía sintió como si flotara sobre su cuerpo, observando lo que pasaba en la mesa de operaciones. Describió cada paso de la cirugía con todo detalle, como si lo estuviera viendo todo en tiempo real, pero desde una perspectiva completamente diferente. Esto ya era algo fuera de lo común, pero lo más aterrador vino después. Luis afirmó que mientras estaba fuera del cuerpo, sintió una presencia. Describió una sensación de frío que recorrió su cuerpo, seguida de un toque suave, como si alguien estuviera acariciando su piel. Intentó moverse, pero no pudo, y entonces escuchó una voz que le susurraba al oído: «No estás solo». Luis no sabía qué pensar, pero lo más perturbador fue cuando me reveló algo que nunca olvidaría. Reconoció la voz. La voz que oyó era la de su difunta madre, que había muerto en un accidente años antes. Intenté desestimar su experiencia como un delirio postoperatorio causado por la anestesia, pero algo dentro de mí empezó a dudar. Luis no fue el único. Durante las siguientes semanas, otros pacientes que habían sido sometidos a cirugía en el hospital informaron experiencias similares. Algunos hablaron de sentir como si los tocaran manos invisibles durante la cirugía, mientras que otros dijeron que vieron figuras oscuras flotando alrededor de la sala de operaciones. Una paciente, Isabel, me dijo que durante la cirugía abdominal también sintió que estaba fuera de su cuerpo. Ella describió un ambiente frío, con luz tenue y sombras moviéndose a su alrededor. Ella se quedó paralizada, incapaz de moverse, pero sintió un toque en su mano, como si alguien la estuviera sosteniendo. Al despertar, estaba completamente asustada y pidió ver el informe de la cirugía, pues estaba convencida de que había algo más allá de la ciencia, sucediendo mientras ella estaba bajo los efectos de la anestesia. Pero lo que realmente me impactó fue la historia de un compañero de trabajo, el doctor Martín, quien también vivió una experiencia indescriptible. Me dijo que durante un procedimiento que estaba operando, se encontró en un estado extraño, como si estuviera en una especie de trance profundo. Sintió el roce de unas manos frías en su hombro y escuchó susurros que lo llamaban por su nombre. Cuando miró hacia atrás, no había nadie allí. Intentó ignorar la sensación, pero no podía deshacerse de la idea de que había algo en Illinois, ese hospital que no podía explicarse. Mencionó que había escuchado sobre estos informes de otros médicos y enfermeras, pero siempre los había descartado como invenciones o coincidencias. Pero algo empezó a suceder con mayor frecuencia.
Los Isontoitsin, pacientes que habían reportado estos encuentros, no solo estaban asustados, sino que muchos se recuperaban más rápido de lo esperado. Algunos dijeron que se sentían más ligeros, otros hablaron de una sensación de paz indescriptible. Eso no tenía sentido para mí. ¿Cómo podría algo sobrenatural tener un impacto tan positivo en el cuerpo humano? Parecía una paradoja, pero los resultados estaban ante mis ojos. El Hospital de Guadalajara, a pesar de su fama, tenía ahora algo que lo hacía único. Un misterio que ninguno de nosotros, médicos ni pacientes, podíamos comprender del todo. Muchos creían que el hospital fue construido sobre un terreno antiguo, donde había una antigua capilla, y algunos afirmaban que las almas de los difuntos aún permanecían allí, interactuando de alguna manera con los vivos. Lo que era seguro era que en el hospital había algo que no tenía explicación científica y yo no sabía cómo afrontarlo. Hasta el día de hoy no tengo respuestas de lo que pasó en ese hospital. Lo que sí sé es que muchas veces los pacientes que han pasado por esas misteriosas experiencias salen de allí con una sensación de tranquilidad, como si algo les hubiera tocado y les hubiera mostrado algo más allá de la muerte. El Hospital de Guadalajara sigue en funcionamiento, pero quienes lo visitan nunca olvidan lo que muchos llaman cirugías sobrenaturales. Y para aquellos que han experimentado el toque de las entidades, el hospital no es solo un centro médico, es un lugar donde lo sobrenatural y la medicina se encuentran, dejando marcas que no se pueden borrar. Historia 5. El terror nocturno en el Hospital de Nueva Orleans. Como residente médico en Nueva Orleans, aprendes a lidiar con situaciones extremas. La ciudad tiene una energía única, marcada por su historia, cultura y, por supuesto, su relación con lo sobrenatural. Cuando me uní al Charity Hospital, una de las instituciones médicas más antiguas y grandes de la ciudad, estaba listo para enfrentar los desafíos de la medicina. Pero nada me preparó para lo que encontré esa noche. Mi nombre es Samuel y mi viaje como médico comenzó en Nueva Orleans, una ciudad conocida por sus leyendas y misterios. El Hospital de la Caridad, donde trabajé durante el inicio de mi residencia, era un centro de salud que atendía a gran parte de la población, especialmente en urgencias. Con su estructura antigua y sus estrechos pasillos, el hospital exudaba una sensación de opresión, pero siendo joven y lleno de esperanza, nunca imaginé que las historias que había escuchado sobre apariciones y fenómenos extraños fueran ciertas. La primera noche que realmente noté que algo iba mal fue durante un turno nocturno. Estaba en urgencias, donde las horas suelen pasar lentamente. El hospital estaba casi vacío y las luces de los pasillos iluminaban la oscuridad de una manera lúgubre. Estaba tomando notas durante mi turno cuando de repente escuché un ruido proveniente de una de las salas de admisiones. Fue un portazo, pero no había viento y todas las ventanas estaban cerradas. Cuando fui a revisar, la habitación estaba vacía, excepto por un paciente que aparentemente estaba profundamente dormido. Pero lo que me inquietó fue que al pasar junto a su cama, noté algo extraño. La temperatura del aire era mucho más fría cerca de su cama, como si allí se hubiera formado una corriente de aire helado. Regresé a la sala de guardia tratando de ignorar lo que había sucedido, pero no pasó mucho tiempo antes de que otros eventos comenzaran a desarrollarse. Durante las primeras horas de la mañana, noté que los residentes mayores, aquellos con más experiencia, parecían evitar ciertas alas del hospital, especialmente el piso superior, que estaba en remodelación. Curioso, le pregunté sobre esto a uno de los médicos más experimentados. Dudó por un momento, pero luego me dijo que hace muchos años el piso superior se usaba como zona de cuarentena durante brotes de enfermedades. También fue el lugar donde muchos pacientes murieron solos, sin recibir la atención adecuada. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió allí en ese momento, pero los más antiguos hablan de gritos y gemidos que se oían durante la noche, procedentes del pasillo desierto. Esa noche, como era de esperar, me asignaron el servicio nocturno y una vez más me asignaron estar solo en el piso superior. La sensación de malestar aumentó a medida que avanzaba la noche. Las luces fluorescentes parpadeaban erráticamente y se oía el sonido de pasos incluso cuando no había nadie allí. Pero lo que realmente me dejó paralizado fue cuando entré a una de las salas para evaluar a un paciente que se encontraba en estado grave. Cuando llegué a la cama, escuché una respiración fuerte, como si alguien estuviera allí, aunque no había nadie más en la habitación. Cuando miré al paciente, estaba inmóvil, pero a mi lado, la respiración parecía venir de algún lugar más lejano, tal vez incluso de la pared de al lado. Pero ese no fue el único suceso extraño. Una noche, una residente llamada Laura, que trabajaba conmigo, tuvo una experiencia aún más aterradora. Estaba en la UCI haciendo una ronda de rutina cuando vio una sombra oscura que se movía rápidamente entre las camas.
Intentó llamar a seguridad, pero la sombra desapareció antes de que pudiera reaccionar. Cuando le preguntaste al enfermero jefe sobre esto, él simplemente sacudió la cabeza y dijo: las sombras son solo parte de la historia de este lugar. No te involucres con ellas. A menudo, durante el turno de la mañana temprano, empezábamos a oír sonidos inusuales, como susurros bajos y pasos apresurados que resonaban en los pasillos vacíos. Una vez, cuando fui a investigar uno de estos movimientos, encontré a un paciente que estaba en coma profundo, pero con los ojos bien abiertos mirando al techo. Al acercarme dio un profundo suspiro y de repente su mirada se volvió hacia mí, como si fuera consciente de mi presencia. Sin embargo, no dijo ni una palabra y se quedó quieto otra vez. Este tipo de situaciones siempre me inquietaban. Pero cuando una enfermera que había trabajado en el hospital durante años me dijo que el alma de algunos pacientes está inquieta, comencé a darme cuenta de que había algo mucho más grande en juego allí. En la noche más memorable, un residente llamado Rafael estaba con una paciente, una señora mayor que había sido hospitalizada debido a complicaciones respiratorias. Durante sus rondas, notó que la mujer se retorcía en la cama, pero no emitía ningún sonido. Cuando intentó acercarse, el paciente, que ya estaba inconsciente, soltó una risa baja y apagada que parecía venir de un lugar lejano. Rafael, sin saber qué hacer, pidió ayuda y al mirar los monitores se dio cuenta que los signos vitales del paciente estaban en niveles peligrosamente bajos. Cuando él la tocó para intentar ayudarla, ella susurró: «Ya voy, me están llamando». En ese momento la mujer falleció y el hospital quedó en silencio. El Hospital Charity de Nueva Orleans sigue siendo uno de los hospitales más grandes y respetados de la ciudad, pero para quienes trabajaban allí de noche, algo ha cambiado para Sam siempre. Los informes de actividad paranormal durante los turnos de noche son numerosos, y lo que sucede en los pasillos y habitaciones del hospital durante las primeras horas de la mañana está más allá de toda explicación. Con cada nuevo residente, la historia del hospital continúa transmitiéndose, y nadie sabe si lo que realmente ronda el lugar son las almas de los pacientes fallecidos o algo aún más siniestro. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 6. El Hospital Infantil Maldito de la Ciudad de México. Nunca imaginé que la medicina podría llevarme a enfrentar algo tan inexplicable y aterrador. Cuando entré a trabajar al Hospital Infantil de la Ciudad de México, pensé que sería un centro de salud más donde atendería a niños enfermos. Pero a medida que conocí el hospital y sus historias, comencé a darme cuenta de que había algo mal en el lugar. Soy Carolina, enfermera con más de 10 años de experiencia, y lo que viví en esa institución todavía me persigue hasta el día de hoy. El Hospital Infantil de la Ciudad de México es conocido por ser uno de los centros pediátricos más grandes de la ciudad por su moderna estructura y tratamientos avanzados. Pero detrás de esta fachada de excelencia hay algo que pocos saben. Hay historias que circulan entre los empleados mayores, historias que se han transmitido de generación en generación, historias de juguetes que se mueven solos, risas de niños que nadie puede ver y figuras oscuras que merodean por los pasillos, especialmente de noche. Soy responsable del cuidado de los niños ingresados en la sala de cuidados intensivos y, a lo largo de los años, he comenzado a escuchar algunas de las historias más extrañas de padres y otras enfermeras. Al principio pensé que eran solo chismes o historias contadas para asustar a los novatos, pero cuando comencé a presenciar cosas que no podía explicar, me di cuenta de que ese hospital escondía secretos mucho más profundos de los que imaginaba. La primera vez que realmente me di cuenta de que algo no estaba bien fue durante una de mis primeras semanas en el trabajo. Estaba en el turno de noche, sola en la sala de niños, cuando oí un ruido que venía de una de las habitaciones. Fui allí y encontré a un niño con fiebre alta, pero lo que me llamó la atención fue el peluche que había al lado de su cama. La muñeca se movía por sí sola, balanceándose ligeramente de un lado a otro. Pensé que era solo el viento o algún efecto psicológico causado por la fiebre del niño, pero la sensación de frío en mi columna no desapareció. Cuando me acerqué a la cama de la niña, ella abrió los ojos y con voz débil dijo: «A la muñeca le gusta jugar por la noche. Habla conmigo». Intenté ocultar mi incomodidad, pero algo dentro de mí me decía que había algo más que eso. Con el tiempo, otras enfermeras comenzaron a contarme experiencias similares. Hablaron de objetos que se movían solos, como juguetes, sillas e incluso camillas. Y en varias ocasiones oyeron a niños reír, pero no había niños cerca. Al principio los ignoré, pensando que era solo estrés laboral o fatiga,
Pero una noche, cuando estaba solo otra vez, ocurrió algo que me hizo cambiar de opinión por completo. Era tarde en la noche y la sala estaba en silencio. Estaba revisando algunos registros médicos cuando de repente escuché risas de niños provenientes de una de las habitaciones del fondo. Fui allí, pero la habitación estaba vacía y todas las luces estaban apagadas. La risa parecía venir de algún lugar, pero no pude identificar la fuente. Entonces ocurrió algo aún más extraño. El juguete de peluche que estaba en la cama de uno de los pacientes comenzó a moverse. No era solo el movimiento sutil que había visto antes. El juguete comenzó a saltar sobre la cama, como si estuviera controlado por manos invisibles. El miedo se apoderó de mí, y antes de que pudiera hacer algo, las luces parpadearon varias veces y luego se apagaron por completo. Cuando las luces volvieron a encenderse, el juguete estaba quieto y la habitación volvió a quedar en silencio. Estaba temblando, pero sabía que no podía contarle a nadie lo que había pasado. No quería que me vieran como alguien que estaba perdiendo la cabeza. Pero a medida que pasaban los días, otras personas comenzaron a reportar fenómenos similares. Los padres de niños hospitalizados comenzaron a quejarse del comportamiento extraño de sus hijos. Algunos dijeron que los niños hablaban solos, miraban hacia los rincones vacíos y se reían de algo que nadie más podía ver. Fue entonces cuando una de las enfermeras mayores me contó la historia detrás del hospital. Explicó que en la década de 1950 el hospital se construyó en un terreno que anteriormente había sido un orfanato. Durante ese tiempo, muchos de los niños y niñas que vivían allí fueron víctimas de abuso y abandono. Muchos de ellos murieron, sin que sus cuerpos fueran enterrados adecuadamente. Los ancianos creían que de alguna manera las almas de estos niños nunca se habían ido. Continuaron rondando el hospital, especialmente por la noche. Con el tiempo, el número de informes de fenómenos paranormales aumentó. Los padres comenzaron a informar que sus hijos, antes silenciosos, empezaron a hablar con amigos invisibles por la noche. Algunos dijeron que vieron pequeñas figuras oscuras alrededor de las camas, observándolos. Otros afirmaron oír risas y susurros que resonaban en los pasillos vacíos del hospital. Y en una noche particularmente aterradora, un niño hospitalizado tuvo un ataque de pánico y gritó que las niñas estaban llorando en la oscuridad y pidiendo ayuda. No pudo dormir durante semanas y sus padres estaban desesperados. Yo, que ya había presenciado tantos acontecimientos extraños, ya no sabía qué pensar. El hospital, que se suponía que era un lugar de curación, parecía ser el centro de algo más allá de la medicina. Algo que los médicos y enfermeras mayores temían, pero de lo que nadie se atrevía a hablar abiertamente. La presencia de niños, ya sea en forma de risas, juguetes en movimiento o figuras oscuras que aparecían en las sombras, era una constante en nuestra vida diaria. Algunos dicen que el hospital está maldito. Otros creen que las almas de estos niños solo encontrarán paz cuando el hospital finalmente cierre. Hasta el día de hoy, el Hospital Infantil de la Ciudad de México continúa operando, y muchos aún juran que los niños del pasado siguen caminando por sus pasillos, riendo y jugando con sus juguetes olvidados. Para quienes trabajan allí de noche, la verdad es clara. El hospital no es solo un lugar de curación, sino también un lugar donde lo sobrenatural y el pasado doloroso se encuentran, dejando sus marcas indelebles en quienes se atreven a cruzar sus puertas. Historia 7. El antiguo Hospital de Barcelona. Espíritus en los pasillos. Yo no creía en fantasmas. Nunca lo creí, hasta que algo sucedió esa noche, algo que me hizo repensar todo lo que sabía sobre lo sobrenatural. Mi nombre es Marcos y soy un historiador especializado en la arquitectura y la historia médica de los hospitales antiguos. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, fue el lugar de investigación que me llevó a enfrentarme a una realidad que nunca hubiera podido imaginar. Lo que se suponía que sería una simple visita de estudio se convirtió en una experiencia aterradora que ha permanecido conmigo hasta el día de hoy. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, uno de los más antiguos y famosos de Barcelona, fue inaugurado en 1401 y sirvió como centro de asistencia médica durante siglos. Hoy en día está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sus magníficas estructuras, con una impresionante arquitectura modernista, atraen a turistas y académicos de todo el mundo. Estuve allí para examinar la historia del Inspas Hospital, explorar sus antiguas salas y pasillos y registrar los detalles de su construcción. Sin embargo, lo que encontré no fue solo historia. La primera vez que escuché algo extraño en ese lugar fue en una conversación con uno de los guías turísticos. Se apresuró a mencionar que muchos de los visitantes reportaron experiencias inexplicables, especialmente durante la noche.
Se decía que los espíritus de los antiguos pacientes todavía vagaban por los pasillos, como si estuvieran atrapados en el hospital, incapaces de encontrar descanso. Al principio pensé que era solo otra leyenda urbana, algo para atraer turistas, pero la historia me intrigó. Fue entonces cuando decidí pasar una noche dentro del hospital, una experiencia para intentar comprender mejor el lugar y sus historias. No creí que algo así pasaría, pero estaba equivocado. Estaba decidido a observar, registrar todo y, quién sabe, desmitificar las historias sobre el lugar. Durante mi visita nocturna, con el hospital vacío y en silencio, comencé a explorar los viejos pasillos y habitaciones que habían estado cerradas al público. La arquitectura, con sus largos pasillos y pesadas puertas de madera, tenía una sensación de pesadez, como si el propio hospital cargara con el peso de siglos de historia. Las paredes, cubiertas de azulejos antiguos, parecían susurrar historias del pasado, pero no estaba preparado para lo que sucedería después. Mientras caminaba por una de las salas más antiguas, cerca de las salas que habían sido desmanteladas, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Pensé que era el eco de mis propios pasos, pero el sonido parecía más rápido y claro, como si realmente alguien me estuviera siguiendo. Cuando me di la vuelta no había nadie allí. El pasillo estaba vacío. Pensé que era solo una ilusión, pero el malestar se intensificó. La sensación de estar siendo observado no desaparecía. Continué mi exploración hasta llegar a una de las antiguas capillas del hospital. Allí el silencio era absoluto, pero de repente comencé a escuchar susurros, como si alguien hablara suavemente. Pensé que era el viento, pero las voces eran demasiado claras para ignorarlas. Curioso, entré en la capilla y la temperatura bajó drásticamente. La sensación de frío era tan intensa que me hizo temblar. Estaba solo, pero las voces continuaban cada vez más bajas, pero todavía audibles. Parecían venir de una dirección indefinida, como si estuvieran a mi alrededor. Fue entonces cuando una sombra apareció en el borde de mi campo visual, moviéndose rápidamente. Cuando intenté mirar más de cerca, la sombra desapareció. Decidí irme, pero a medida que caminaba por los pasillos, la sensación de incomodidad solo aumentaba. Fue entonces cuando vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. En una de las ventanas frente a mí parecía haber un reflejo, pero no era el mío. Era una figura, una silueta humana, que se movía lentamente. Me acerqué, pero la figura desapareció antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. El reflejo no era mío, no había nadie más en ese pasillo aparte de mí. El miedo empezó a apoderarse de mí y, sin saber qué hacer, salí rápidamente. A la mañana siguiente hablé con otros historiadores e investigadores que habían estudiado el hospital y su historia. Uno de ellos, arqueólogo especialista en la materia, me contó que durante sus excavaciones él y su equipo habían encontrado huesos humanos enterrados en el recinto del hospital que pertenecían a antiguos pacientes que habían fallecido sin recibir la debida atención ni reconocimiento. También habló sobre los relatos de empleados y visitantes que afirmaron haber visto figuras y oído sonidos provenientes de habitaciones vacías, especialmente por la noche. Estos informes, según él, no eran nuevos, sino una constante en la historia del hospital. La verdad es que después de esa noche nunca volví a ser el mismo. La sensación de ser observado, los pasos que nunca encontré, las voces y la sombra que desaparecía ante mis ojos. Todo eso me hizo cuestionar qué sucede realmente en ese hospital. Los espíritus de antiguos pacientes aún deambulan por sus pasillos atrapados en el limbo, incapaces de encontrar la paz. ¿O hay algo más profundo e inexplicable en ese lugar? Yo, que antes era escéptico, ahora entiendo que el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran de maneras que no podemos comprender del todo. Las historias que cuentan visitantes e historiadores son solo fragmentos de una realidad que va más allá de nuestra comprensión. El hospital puede haber sido un lugar de curación en el pasado, pero para muchos se ha convertido en algo mucho más oscuro, donde las almas de los difuntos aún deambulan por sus paredes. Historia 8. La última habitación del hospital de Houston. Siempre he sido alguien que cree en la lógica y la ciencia, especialmente cuando se trata de medicina. Soy el doctor Miguel Sánchez, médico residente en el hospital de Houston desde hace casi 15 años. A lo largo de mi carrera me he enfrentado a muchos casos difíciles y he visto la muerte de cerca más veces de las que me gustaría recordar. Pero lo que ocurrió en la llamada última habitación del hospital dejó una impresión duradera en mí y cambió mi percepción de lo que sucede después de que nuestros cuerpos fallan. Algo inexplicable, algo que desafía toda lógica y razón. El Hospital de Houston es uno de los más grandes y respetados del país, especializado en tratamientos de alta complejidad.
Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que desde hace años corre el rumor de que una de las habitaciones de la sala de cuidados paliativos esconde un oscuro secreto. La última habitación, como la llaman los mayores, está al final de un pasillo apartado. Una habitación que según algunos tiene un aura diferente, una presencia que nadie puede comprender. Siempre pensé que eran solo historias contadas por empleados mayores, pero todo cambió cuando me asignaron a trabajar por turnos allí. La primera vez que entré en esa habitación me invadió una sensación extraña. La habitación parecía más fría que las otras, y aunque las ventanas estaban cerradas, el aire se sentía pesado. El paciente que estaba hospitalizado allí, un hombre mayor llamado señor Juan, me saludó con una mirada distante en sus ojos. Estaba terminalmente enfermo y no le quedaba mucho tiempo de vida. Él me miró y dijo: «Tú también lo sientes, ¿no?». Me sorprendí, pues no había dicho nada sobre la extraña sensación que yo mismo estaba experimentando, pero antes de poder preguntar qué quería decir, se quedó en silencio y miró hacia la esquina de la habitación, donde no se veía nada. Esa noche ocurrió algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. El señor Juan, con su último aliento, miró hacia un rincón de la habitación y antes de morir, dijo algo que me heló hasta los huesos. «Me están esperando, no me dejan». Cuando los demás médicos y enfermeras llegaron para preparar el cuerpo, todos parecían extrañamente nerviosos, como si sintieran algo en el aire. Yo mismo no podía sacarme esas palabras de la cabeza, ni la mirada vacía que me dirigió el señor Juan antes de fallecer. Pero lo más extraño vino después, cuando otros pacientes de la unidad empezaron a relatar experiencias similares, como si todos hubieran visto o sentido la misma presencia antes de morir. Una de las pacientes, la señora Estela, una señora que también estaba en fase terminal, dijo que antes de quedarse dormida para siempre, tuvo una visión de una figura oscura que la observaba desde un rincón de la habitación. Me llamó por mi nombre, dijo con voz débil. Pero no era humano. Era como una sombra, algo que no podías tocar pero que podías sentir, y me pidió que lo acompañara. La enfermera que estaba de guardia esa noche, Marta, también tenía algo que contar. Entró en la habitación poco antes de que doña Estela falleciera y mientras realizaba el procedimiento habitual de comprobar sus signos vitales, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Vi a alguien», dijo con voz temblorosa. No era Estela, pero había alguien en la habitación, alguien que no debería haber estado allí. Marta se quedó en silencio por un momento, aparentemente procesando todavía lo que había sucedido, y luego continuó. «Vi ojos que me miraban desde las sombras. A medida que pasaban las semanas, la historia de la habitación comenzó a difundirse entre el personal del hospital. Algunos decían que la habitación estaba maldita, que algo siniestro sucedía allí antes de cada muerte. Otros intentaron racionalizarlo, diciendo que era simplemente la fatiga de los turnos o el efecto psicológico que la tensión tenía en los pacientes y las enfermeras. Pero a medida que más pacientes morían en la última habitación, los mensajes comenzaron a repetirse. Cada uno de ellos antes de morir dijo algo de ellos, una presencia, un llamado a partir, pero siempre con la sensación de que no estaban solos. Yo, que hasta entonces me creía un hombre de ciencia, ya no sabía qué pensar. Pero lo que realmente me hizo creer fue lo que le pasó al último paciente de la última habitación, el señor Augusto. Estaba en fase terminal de enfermedad, no tenía familiares cerca y su salud se estaba deteriorando rápidamente. La noche en que falleció, dejó un mensaje escrito en un trozo de papel que logró conseguir antes de morir. No podía hablar, pero sus manos temblorosas escribían con sorprendente claridad: «No mires hacia el rincón». Cuando las enfermeras entraron para realizar el procedimiento de rutina, nadie entendió lo que quería decir hasta que al mirar hacia la esquina de la habitación, la figura que mencionó se materializó frente a todos. Era una sombra, algo que no se podía tocar, pero que exudaba una presencia tan fuerte que todos en la habitación la sentían. No era un ser humano, sino algo que estaba más allá de la comprensión. La figura desapareció rápidamente, pero el terror que causó era palpable. Fue la última vez que se utilizó esa habitación. Luego de esto, el hospital decidió cerrar la última sala, aduciendo problemas de seguridad e idoneidad de las instalaciones. Pero la historia de la habitación maldita sigue siendo contada por médicos, enfermeras e incluso visitantes que en algún momento tuvieron la oportunidad de ver y sentir lo que otros sintieron. El hospital de Houston, que siempre ha sido una institución respetada, ahora guarda un secreto entre sus paredes. Un secreto que desafía la ciencia y la razón. Yo por mi parte nunca volví a entrar en esa habitación. Lo que vi, lo que sentí y los mensajes que dejaron los pacientes que murieron allí es algo que nunca podré olvidar. El hospital sigue ahí,
pero la última habitación permanece cerrada, ocultando su misterio para siempre. Y quién sabe, esperando que más almas llenen el vacío que lleva. Historia 9. El Hospital del Purgatorio. Un caso real en México. Nunca pensé que mi profesión de investigador paranormal me llevaría a un lugar así. Soy Javier Ríos, experto en fenómenos inexplicables, y he dedicado mi vida a documentar eventos sobrenaturales en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, la historia que voy a contar ahora sobre el Hospital del Purgatorio en México fue una experiencia que me hizo cuestionar hasta dónde llega la comprensión humana sobre el más allá. Lo que allí encontré no era algo que pudiera explicarse, y lo que vi nunca lo podré olvidar. El Hospital del Purgatorio, ubicado en las aisladas montañas de Oaxaca, es un lugar que ha estado abandonado durante mucho tiempo. Según la historia, el hospital fue construido a principios del siglo XX y durante años trató a pacientes con enfermedades graves y terminales. Sin embargo, a lo largo de las décadas comenzaron a ocurrir una serie de acontecimientos extraños. Comenzaron a surgir informes de pacientes que morían misteriosamente, médicos y enfermeras que desaparecían sin dejar rastro, y un número alarmante de pacientes que afirmaban tener visiones de figuras oscuras que los observaban en las salas. Pronto el hospital cerró, pero las historias no desaparecieron. Por el contrario, el lugar se convirtió en un punto de interés para muchos que buscaban comprender lo que realmente ocurrió allí. Cuando nos llamaron para investigar, lo primero que nos llamó la atención fue el ambiente pesado que rodeaba el lugar. El hospital, ahora en ruinas, parecía olvidado por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de moho, las ventanas estaban rotas y el aire era viciado y frío, haciendo que pareciera que nada se hubiera movido allí durante mucho tiempo. Pero como siempre, lo más inquietante fueron las historias. Los residentes de la región informaron haber escuchado gritos provenientes del hospital durante la noche, voces que se mezclaban con el viento. Y algunos dijeron que habían visto luces encendidas en las ventanas del edificio, a pesar de que había estado sin electricidad durante años. Decidimos entrar al hospital por la noche, como siempre hacemos en nuestras investigaciones, para intentar captar algún fenómeno paranormal. Durante los primeros minutos dentro del edificio no sentimos nada inusual, pero a medida que avanzábamos por los pasillos oscuros, algo empezó a cambiar. El silencio fue roto por un sonido que parecía provenir de una de las salas. Un grito, débil, casi inaudible, pero que parecía ser el de un niño. Al principio intentamos ignorarlo, pensando que podría ser alguna ilusión auditiva, pero el sonido continuó, viniendo del final del pasillo. Fuimos a la enfermería de donde parecía emanar el llanto, y cuando entramos la sensación de frío fue instantánea. No era una brisa cualquiera, sino una ola de aire helado que parecía emanar de las paredes. Miramos alrededor, pero no había nadie allí. El llanto, sin embargo, persistía, ahora más fuerte, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Luego, nos atrajo una puerta cerrada, que para nuestra sorpresa estaba cerrada con llave. Cuando lo abrimos encontramos un ambiente desordenado, con muebles rotos y equipos médicos viejos tirados en el suelo. En medio de aquella escena abandonada, había un espejo viejo en la pared con la superficie empañada. Lo primero que noté cuando me miré al espejo fue la presencia de algo. No era mi reflejo, sino la silueta de una figura indistinta de contorno oscuro y distorsionado. La imagen desapareció en cuanto la miré directamente, pero la sensación de que algo estaba allí, observando, era palpable. El llanto, ahora más desesperado, parecía venir desde el interior de la pared, como si algo estuviera atrapado allí, clamando ser liberado. Fuimos en busca de más respuestas, explorando el hospital y documentando todo lo que sucedió. A medida que avanzábamos por los pasillos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Sentimos la presencia de algo que nos estaba observando todo el tiempo, como si el propio hospital fuera una entidad que se alimentaba de miedo y dolor. En una de las habitaciones encontramos un trozo de papel, viejo y arrugado, que parecía haber sido dejado por alguien que había vivido allí. El mensaje escrito en él simplemente decía: "Este no es el final. Todavía estamos esperando". Fue cuando llegamos al ala más aislada del hospital cuando las cosas empezaron a ponerse realmente peligrosas. Un fuerte ruido de rasguño comenzó a resonar en las paredes, seguido de pasos que sonaban como si alguien nos estuviera persiguiendo. El clima se volvió aún más frío y los dispositivos de grabación comenzaron a fallar sin explicación. Nos vimos obligados a huir, pero antes de abandonar el edificio ocurrió una última cosa. Mientras estábamos en la puerta tratando de escapar, vimos una figura en la ventana de una de las habitaciones del piso superior.
Era una mujer, con ropa vieja y pálida y con una mirada perdida en los ojos. Ella nos miró con una mirada vacía, como si estuviera atrapada allí, esperando algo que nunca llegaría. Cuando salí del hospital, la sensación de alivio fue inmediata, pero la imagen de la mujer y las palabras del papel quedaron grabadas en mi mente. El Hospital del Purgatorio, como se le conoce, no es solo un lugar abandonado. Es un lugar donde de alguna manera las almas parecen estar atrapadas, esperando algo que nunca sucederá. La presencia que sentimos allí no era solo la de fantasmas o espíritus, sino algo mucho más profundo, una manifestación de dolor y sufrimiento que trasciende la muerte. Después de la investigación, empezamos a darnos cuenta de que el hospital, más que un edificio, era un vínculo entre los vivos y los muertos. No sabemos a ciencia cierta qué pasó en ese lugar, pero una cosa es segura. Algo todavía está allí, esperando como los pacientes y el personal que una vez habitaron sus paredes. El Hospital del Purgatorio nunca será olvidado, y mientras sus restos existan, las almas que allí quedaron atrapadas seguirán clamando por su liberación. Historia 10. El sanatorio perdido de Los Ángeles. Gritos en la niebla. A veces lo que vemos durante el día es muy diferente de lo que percibimos durante la noche. Siempre he sido escéptico cuando se trata de fenómenos sobrenaturales, especialmente como psicólogo que trabaja con la mente humana. Mi nombre es Ricardo Martínez y durante muchos años fui terapeuta de pacientes que realizaban tratamiento en diferentes lugares. Sin embargo, nada podría prepararme para lo que encontré en el sanatorio perdido de Los Ángeles. Allí, las sombras no eran solo reflejos de la oscuridad, sino presencias reales, y lo que allí vi y oí permanece conmigo hasta el día de hoy. El sanatorio perdido, como lo llaman los lugareños, fue inaugurado en las primeras décadas del siglo XX. Su misión era tratar a pacientes con enfermedades respiratorias, como la tuberculosis, y la idea era crear un lugar aislado donde los pacientes pudieran recuperarse lejos de la contaminación y el bullicio de la ciudad. Sin embargo, la historia del sanatorio está empañada por relatos inquietantes de desapariciones, tratos crueles y muertes misteriosas. Con el tiempo, el hospital fue clausurado, pero los rumores e historias sobre el lugar nunca desaparecieron. Me llamaron para investigar las historias que surgieron después de que algunos expacientes y miembros del personal me contactaron. Reportaron una sensación constante de ser observados por figuras oscuras, presencias que siempre estaban cerca pero nunca eran vistas directamente. Para muchos, el sanatorio perdido se convirtió en una pesadilla viviente, con gritos y murmullos resonando por los pasillos desmoronados. Así que decidí organizar una expedición al lugar, llevando conmigo un equipo de expertos en fenómenos paranormales. Lo que encontramos allí fue algo más allá de lo que nadie pudiera haber imaginado. Llegamos al sanatorio en una mañana nublada, y pronto una espesa niebla comenzó a cubrir el recinto, creando una atmósfera lúgubre y desolada. El lugar estaba en avanzado estado de deterioro, con paredes cubiertas de moho, ventanas rotas y puertas oxidadas. Incluso sin entrar, ya podíamos sentir una presión en el aire, como si algo nos estuviera esperando. El viento aullaba por los pasillos abandonados, y el sonido de los árboles meciéndose era lo único que rompía el silencio absoluto de aquel lugar. Pronto empezamos a notar que dentro de aquel sanatorio el tiempo parecía transcurrir de forma diferente. Cada paso que se daba en los viejos barrios era como si el pasado se deslizara por las grietas de las paredes. Durante nuestra primera noche de investigación, algo empezó a suceder. Al principio parecía ser solo el viento, pero luego oímos lo que parecía un susurro lejano. Curiosos, seguimos el sonido, que nos llevó a un estrecho pasillo con antiguas puertas de madera, todas cerradas. Cuando nos acercábamos a la última puerta, una sensación de frío extremo nos invadió a todos. Como terapeuta, siempre intenté mantener la calma, pero este sentimiento era diferente. Era como si la estructura misma del sanatorio estuviera viva y nos observara. Abrimos la puerta con dificultad y la habitación que encontramos estaba vacía, salvo un gran espejo que reflejaba la oscuridad que nos rodeaba. Cuando me miré al espejo vi algo que no estaba allí. Era una sombra. Una figura indistinta que se movía lentamente, como si estuviera observando a nuestro equipo desde fuera del reflejo. Me quedé congelado por un momento, y antes de que pudiera decir algo, la figura desapareció, dejando un rastro de hielo en el aire. Pero lo que realmente me asustó fue lo que pasó después. Uno de los miembros de nuestro equipo, Alejandro, comenzó a gritar en pánico. Afirmó haber visto una figura oscura frente a él, alguien que estaba en el pasillo observándolo de cerca. Corrimos hacia donde estaba, pero no había nadie allí.
Pero lo que vimos fue aún más inquietante. El suelo estaba cubierto de marcas profundas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado sobre él, pero no había señales de ningún objeto. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos se intensificaron. Oímos más susurros, pero esta vez las voces parecían llamarnos por nuestro nombre, como si supieran quiénes éramos y qué estábamos haciendo allí. En un momento dado, alguien empezó a golpear las paredes, como si las propias paredes del sanatorio intentaran comunicarse. Y fue en ese momento cuando ocurrió lo más extraño. Una de las puertas de una de las salas se abrió sola, lentamente, y dentro pudimos ver una tenue luz pulsando. Entramos con cautela, y lo que encontramos dentro de aquella habitación fue algo que ninguno de nosotros esperaba. En el centro había una vieja cama de hospital, la sábana blanca manchada con lo que parecía sangre seca. Pero lo más inquietante fue lo que estaba escrito en las paredes, con pintura roja que parecía fresca, pero no lo estaba. Las palabras simplemente decían: no hay cura, estamos todos atrapados. Algo dentro de mí se congeló cuando vi esas palabras. Era como si el sanatorio se hubiera convertido en un lugar donde los muertos aún caminaban, atrapados entre el sufrimiento y la muerte, esperando una redención que nunca llegaría. Después de ese incidente, decidimos abandonar rápidamente el lugar. La atmósfera en el sanatorio se hacía cada vez más opresiva y la sensación de estar siendo observado era constante. Cada uno de nosotros sentíamos como si algo nos siguiera, rastreando nuestros pasos, esperando que cometiéramos el error de mirar atrás. Hoy en día, el sanatorio perdido sigue siendo un misterio sin resolver. El lugar fue abandonado, pero historias y cuentos continúan persiguiendo a quienes se atreven a acercarse a sus ruinas. Lo que pasó allí, lo que pasó con los pacientes y el personal que trabajaba allí, es todavía un misterio. Algunos dicen que el sanatorio fue escenario de oscuros experimentos médicos. Otros hablan de entidades que habitaban el lugar, alimentándose del sufrimiento de quienes allí se encontraban. Lo que sé y lo que vio mi equipo de investigación es que el Sanatorio Perdido de Los Ángeles no es solo un hospital abandonado. Es un lugar donde aún caminan las sombras y donde los gritos de antiguos pacientes resuenan en la niebla, esperando ser escuchados. Historia 11. El susurro en la habitación 13. Misterios del Hospital de Monterrey. Mi nombre es Juan Robles. Soy enfermero en Monterrey, México, desde hace más de 15 años. He trabajado en varios hospitales a lo largo de mi carrera, pero ninguno de ellos me dejó una huella tan profunda como el antiguo Hospital Central de Monterrey. Construido en la década de 1940, era conocido por su imponente tamaño y las numerosas historias de éxito médico registradas allí. Sin embargo, quienes trabajaban en el hospital sabían que había un lado oscuro escondido tras sus paredes. Muchos creían que el lugar guardaba secretos que nunca debían ser revelados. Acababan de transferirme al turno de noche, una rutina que siempre había sido pacífica para mí. El hospital funcionó a menor intensidad durante las primeras horas de la mañana, lo que, en teoría, facilitaba el trabajo. Pero allí, en ese lugar específico, las cosas eran diferentes. En las primeras noches me di cuenta de que algo iba mal. Ruidos inexplicables, sombras que pasaban rápidamente por los pasillos y la sensación constante de ser observado se convirtieron en parte de mi rutina. El epicentro de todos los rumores parecía ser la infame habitación 13. Ubicada en un pasillo poco transitado en el tercer piso, era evitada por el personal y los pacientes por igual. Dijeron que quien pasaba mucho tiempo allí terminaba saliendo, perturbado, oyendo voces o viendo cosas que no podían explicarse. Lo más extraño fue que la sala llevaba años desactivada. Oficialmente ya no se utilizaba por problemas estructurales, pero todos sabían que el verdadero motivo era el miedo que inspiraba. Una noche, mientras estaba haciendo mi ronda, me llamó una de las enfermeras del piso de arriba. Necesitaba ayuda para administrar medicamentos a un paciente agitado. De regreso pasé por el pasillo hacia la habitación 13. Estaba solo y había casi completo silencio, salvo el sonido lejano del monitor cardíaco de algún paciente. Al acercarme a la puerta sentí un escalofrío recorrer mi columna. Incluso cuando estaba desactivado parecía emanar una energía pesada, casi asfixiante. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente del interior de la habitación. Sonó como un susurro, como si alguien intentara decir algo pero no pudiera. Me quedé allí congelada por unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Decidí ignorarlo y seguir mi camino. Pero algo me dijo que esto no era producto de mi imaginación. En los días siguientes, los acontecimientos empezaron a intensificarse. Los objetos desaparecieron y reaparecieron en diferentes lugares.
Equipo médico que se enciende y apaga solo. Una de las pacientes, una mujer mayor llamada Doña Mercedes, comenzó a quejarse de que oía voces que venían del pasillo por la noche. Ella describió a una mujer llorando y pidiendo ayuda. No quería alarmarla, así que traté de asegurarle que tal vez era solo el sonido del viento o de una televisión encendida, pero en el fondo sabía que se trataba de algo mucho más inquietante. Decidí hablar con uno de los empleados más antiguos del hospital, el señor Javier, un guardia de seguridad que había trabajado allí durante más de 30 años. Cuando mencioné la habitación 13, se puso visiblemente incómodo. Después de cierta insistencia, finalmente reveló lo que sabía. Según Javier, en la década de 1970, una joven llamada Elena fue ingresada en el hospital tras sufrir un grave accidente automovilístico. Ella estaba sola en el momento del accidente, sin familiares ni amigos que la visitaran. Durante semanas, estuvo hospitalizada en la habitación 13, en estado crítico. Sin embargo, los informes indicaron que los médicos y enfermeras comenzaron a notar comportamientos extraños mientras la atendían. Elena habló de gente que entraba a su habitación por la noche, pero sus descripciones no coincidían con las del personal del hospital. Ella dijo que estas personas la observaban, le susurraban cosas al oído e incluso le tocaban el cuerpo de forma fría y aterradora. Una noche, los gritos de Elena resonaron por todo el piso. Cuando el personal llegó a la habitación 13, encontraron a la joven sin vida, con una expresión de puro terror en su rostro. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco, pero muchos creyeron que algo se la había llevado de forma sobrenatural. Desde entonces, la sala se ha visto plagada de sucesos inexplicables que llevaron a su desactivación. Después de escuchar esta historia, sentí una mezcla de miedo y fascinación. Decidí investigar por mi cuenta, aunque sabía que podría arrepentirme. En una de las noches más tranquilas de mi turno, tomé una linterna y me acerqué a la habitación 13. La puerta estaba cerrada con llave, pero con un poco de esfuerzo logré abrirla. El interior era exactamente como lo imaginaba. Una habitación polvorienta, con una cama vieja y algunos muebles desgastados. Sin embargo, el aire era helado, como si la temperatura hubiera bajado de repente. A medida que exploraba la habitación, sentí que la atmósfera se volvía cada vez más pesada. De repente, oí un susurro claro, justo a mi lado. «Ayúdame», fue lo que dijo. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Mi corazón se aceleró y supe que era hora de partir. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, la puerta del dormitorio se cerró de golpe y las luces de las linternas comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, con ropa antigua y cabello despeinado, estaba de pie junto a la cama. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían atravesarme. Ella extendió su mano hacia mí y susurró algo que no pude entender. El miedo me paralizó por un momento, pero luego, con toda la fuerza que pude reunir, corrí hacia la puerta y la abrí. Salí de la habitación con el corazón latiendo como un tambor. Desde esa noche nunca más volví a acercarme a la habitación 13. Pedí que me transfirieran a otro turno y finalmente a otro hospital. Sin embargo, nunca olvidé lo que vi y oí en ese lugar. Hasta el día de hoy la habitación 13 permanece cerrada, pero quienes trabajan en el Hospital Central de Monterrey aseguran que aún se escuchan los susurros y que Elena continúa atrapada ahí, esperando a alguien que la ayude a encontrar la paz. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 12. El corredor prohibido del Hospital de Sevilla. Mi nombre es Alicia Vargas y soy enfermera en Sevilla, España. He trabajado en el sector sanitario durante 20 años y he visto muchas cosas que podrían resultar perturbadoras para alguien que no esté acostumbrado a ello. Sin embargo, ninguna experiencia fue tan memorable como la que tuve en el Hospital Santa Elena, un edificio histórico que alguna vez fue un convento antes de convertirse en hospital. A pesar de toda la belleza arquitectónica, ese lugar guarda secretos que ni los más escépticos pueden explicar. El Hospital Santa Elena es conocido por su corredor prohibido, una sección del sótano que fue cerrada hace décadas. Según se cuenta, este corredor conducía a antiguas celdas de aislamiento utilizadas cuando el edificio era convento y, posteriormente, a salas de tratamiento durante una grave epidemia que asoló la ciudad en el siglo XIX. Durante la epidemia,
Cientos de personas fueron confinadas allí y murieron en condiciones horribles. Desde entonces, el sitio ha sido cerrado y declarado inaccesible debido al riesgo de colapso, pero los rumores de actividad paranormal nunca han cesado. Cuando me contrataron para trabajar en Santa Elena, me dijeron que evitara el sótano a todas costa. Solo los tontos se arriesgan allí abajo, dijo Carmen, una compañera de trabajo que llevaba años en el hospital. Sin embargo, la curiosidad siempre ha sido mi punto débil y la idea de un corredor prohibido despertó mi interés. Durante meses escuché informes de pacientes y personal sobre sonidos extraños que venían del sótano, gemidos, pasos e incluso gritos apagados que nadie podía explicar. Una noche, durante uno de mis turnos nocturnos, el hospital estaba especialmente tranquilo. Los pasillos estaban vacíos y los pacientes estaban durmiendo. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando la electricidad parpadeó por unos segundos, sumiendo al hospital en un silencio aún más pesado. Poco después escuché un sonido extraño que venía del final del pasillo principal, cerca de la entrada al sótano. Sonaba como si arrastraran algo metálico, como una silla o una camilla. De mala gana me dirigí hacia el sonido. La entrada al sótano estaba sellada por una puerta metálica con candado, pero para mi sorpresa, el candado estaba abierto. La puerta crujió cuando la empujé para abrirla, revelando una escalera estrecha y poco iluminada que conducía hacia abajo. La curiosidad pudo más que yo y bajé las escaleras con la linterna de mi móvil temblando en las manos. El aire allí abajo era pesado y frío, con olor a mojo y algo más que no pude identificar. El pasillo era largo y oscuro, con puertas de madera cerradas a ambos lados. Algunos de ellos tenían marcas profundas, como si algo hubiera intentado arañarlos. Mientras caminaba sentí una presencia a mi alrededor, como si me estuvieran observando. Fue entonces cuando oí el primer sonido. Pasos lentos y arrastrados que venían de algún lugar frente a mí. Mi corazón se aceleró y la linterna en mi mano parpadeó mientras intentaba iluminar el pasillo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté intentando sonar firme. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, acercándose lentamente. Mi mente luchaba entre la lógica y el miedo. Quizás era uno de los guardias de seguridad o un paciente perdido, pensé, pero una parte de mí lo sabía mejor. Decidí seguir. Sus pasos, aunque mis instintos me gritaban que regresara. Cuanto más me acercaba, más frío se volvía el aire. Cuando llegué a una de las puertas al final del pasillo, los pasos se detuvieron. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue provenía del interior. Miré por el hueco, esperando encontrar algo, pero la habitación parecía vacía. Entré con cautela y me di cuenta de que era una antigua sala de tratamiento. Había camillas oxidadas, equipos médicos obsoletos e incluso manchas oscuras en el suelo que parecían sangre seca. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Una de las camillas se movió por sí sola, deslizándose lentamente hasta detenerse en el centro de la habitación. De repente sentí una brisa fría pasar sobre mí y las luces comenzaron a parpadear. Escuché una voz susurrante, casi como un gemido, que decía algo que no podía entender. Antes de poder reaccionar, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. El pánico se apoderó de mí y corrí de nuevo por el pasillo. Sin embargo, parecía que el pasillo había cambiado. Pasó más tiempo y las puertas ahora estaban abiertas, revelando habitaciones vacías con camas sin hacer y sombras que parecían moverse. Mientras corría, oía gritos y risas resonando detrás de mí. Cuando finalmente llegué a las escaleras, sentí que algo me seguía. Subí los escalones lo más rápido que pude y cuando llegué a la puerta metálica la cerré de golpe, volviendo a bloquear el candado. Regresé a mi puesto temblando, tratando de procesar lo que había sucedido. A la mañana siguiente le conté a Carmen lo que me había pasado, pero ella se limitó a sacudir la cabeza y dijo: «Te dije que no fueras allí, no les gusta que los molesten». Desde entonces he evitado el metro a toda costa, pero lo que experimenté esa noche me persigue hasta el día de hoy. Muchos creen que los espíritus de aquellos que murieron bajo tierra todavía están atrapados, allí reviviendo sus últimos momentos en un ciclo interminable de sufrimiento. Si es verdad o no, no lo sé, pero no quiero volver a saberlo nunca más. El corredor prohibido sigue siendo un misterio, y quizás sea mejor que siga así. Espero que hayas disfrutado la historia. Si necesitas algo más o deseas ajustar detalles, simplemente pregúntanos. Historia 13. El fantasma del pabellón 7. El misterio del hospital de Cádiz. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy médico residente en el hospital de Cádiz, en España, y llevo aproximadamente 12 años ejerciendo la profesión. Durante este tiempo,
He sido testigo de varias situaciones inusuales, pero nada que pudiera compararse con lo que me ocurrió en el pabellón 7, una zona del hospital que llevaba más de 15 años desactivada. Algunos colegas y yo siempre habíamos oído historias sobre ese lugar, pero como médicos tratábamos de mantener la razón y desestimábamos cualquier superstición como una tontería. Sin embargo, lo que experimenté cambió por completo mi visión sobre lo que realmente puede o no puede suceder en un hospital. El Hospital de Cádiz es un gran hospital, uno de los más antiguos de la ciudad, y fue construido inicialmente a finales del siglo XIX. A lo largo de los años ha sufrido varias remodelaciones, pero el pabellón 7, conocido por ser el lugar donde se alojaban los pacientes más graves y donde se realizaban las cirugías más delicadas, fue cerrado cuando se reorganizaron los servicios del hospital. Después del cierre, entre los empleados de mayor edad empezaron a circular muchas historias sobre fenómenos inexplicables. Desde el exterior, el edificio parecía inofensivo, pero algo en la energía del lugar hizo que la mayoría de la gente evitara hablar del pabellón 7. La puerta de entrada estaba cerrada y el área estaba prácticamente fuera de los límites, excepto para aquellos pocos a quienes se les permitía trabajar. Allá. Yo, por ejemplo, nunca necesité ir allí hasta una noche fatídica. Fue en una noche particularmente tranquila, durante un turno de rutina, que me llamaron para realizar un procedimiento de emergencia. Un paciente con complicaciones graves fue trasladado desde urgencias y me llamaron para atenderlo. Cuando llegué a la habitación, encontré la situación mucho peor de lo que había imaginado. El paciente estaba en coma profundo y todos los signos vitales eran inestables. El procedimiento requería un área más aislada, sin muchas distracciones, y la única sala disponible para ello estaba en el pabellón 7. El equipo médico, como siempre, estuvo rápido en apoyarme, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Cuando llegamos al pabellón 7, inmediatamente me invadió la sensación de frío. El lugar estaba completamente en silencio, salvo el eco de mis pasos en los largos pasillos. El olor de la habitación era viejo, con una mezcla de moho y esterilización. El hospital ya estaba en funcionamiento, pero aquella zona, con su estructura deteriorada, parecía de otra época. Las enfermeras que me acompañaban estaban visiblemente incómodas, evitaban el contacto visual y murmuraban en voz baja. Uno de ellos, Carlos, un enfermero experimentado, se aseguró de advertirme antes de dejarme solo en la habitación con el paciente. Habló suavemente. Si escuchas algo, no te alarmes. Las cosas aquí pueden no ser lo que parecen. Al principio pensé que solo estaba intentando aliviar la tensión. Después de todo, teníamos un trabajo importante que hacer. Pero mientras realizaba el procedimiento, comencé a notar algo extraño. El monitor del paciente estaba funcionando mal y mostraba lecturas que no tenían sentido. De repente una puerta se cerró sola y un ruido extraño proveniente de algún lugar a lo lejos me hizo girar la cabeza rápidamente. No pude identificar de dónde venía, pero sonaba como si algo estuviera siendo arrastrado por el pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda y traté de ignorarlo, diciéndome que probablemente era solo una corriente de aire. Mientras se realizaba la operación, la atmósfera en el pabellón 7 parecía cada vez más tensa. La sensación de ser observado me hacía sentir incómodo. Miró el monitor, luego al paciente y luego volvió a mirar la puerta, como si estuviera esperando que algo saliera de las sombras. Cuando terminé el procedimiento y comencé a monitorear los signos vitales, un grito estridente proveniente de una de las habitaciones vecinas me hizo congelar. El sonido era agudo, desesperado, como si alguien estuviera sufriendo. Corrí hacia la fuente del sonido, pero cuando llegué a la puerta del dormitorio, estaba cerrada y no había nadie dentro. Me quedé allí unos segundos tratando de entender qué estaba pasando cuando escuché un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. «No se suponía que estuvieras aquí», dijo la voz. Casi podía entender la frase, pero algo me impedía escuchar más. El aire a mi alrededor se sintió más denso y una sensación de miedo me invadió de una manera casi palpable. Decidí regresar a la habitación donde estaba el paciente, esperando que fuera solo cansancio mental, una alucinación causada por la presión del momento. Sin embargo, cuando volví a entrar en la habitación, el paciente había desaparecido. La cama estaba vacía y las luces parpadeaban. El respirador estaba apagado y los signos vitales eran normales. No podía ser posible. El paciente había estado allí solo unos minutos, pero ahora no había señales de que alguna vez hubiera existido. Entré en pánico. Busqué respuestas y salí rápidamente de la habitación. Mientras pasaba por los pasillos del pabellón 7, vi la figura de un hombre de pie al final del pasillo. Llevaba un uniforme de enfermera, pero su expresión era extraña, como si me estuviera mirando sin verme realmente. Cuando me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, desapareció. Corrí hacia la salida sin mirar atrás.
Al día siguiente hablé con Carlos, el enfermero que estuvo conmigo la noche anterior. Parecía tenso y, después de un largo silencio, me contó una historia que ninguno de nosotros esperaba escuchar. Explicó que el Pabellón 7 fue un lugar donde, durante la década de 1980, ocurrieron varias muertes misteriosas. Los pacientes y el personal han informado haber visto figuras extrañas y escuchado voces durante los turnos de noche. También me dijo que cuando el hospital decidió cerrar el Pabellón 7, se rumoreaba que algunas almas todavía estaban atrapadas allí, incapaces de salir. Me impactó la historia y por un tiempo traté de investigar más sobre el lugar. Descubrí que en 1986 hubo un brote de enfermedades respiratorias entre los pacientes de esa sala. Muchos murieron, pero la causa de la muerte nunca fue aclarada por completo. La falta de explicaciones hizo que el hospital empezara a ser considerado un lugar maldito, y nadie, ni siquiera los médicos más experimentados, se atrevían a entrar en las zonas restringidas. Después de ese incidente nunca más volví a entrar al Pabellón 7. Al parecer, el hospital también decidió cerrarlo definitivamente. Lo que ocurrió aquella noche me persigue hasta el día de hoy y aunque sigo trabajando en el hospital, nunca he podido volver a mirar ese edificio de la misma manera. El Pabellón 7, ahora vacío y silencioso, sigue siendo un misterio sin resolver, con sus pasillos oscuros y puertas cerradas que esconden más de lo que nadie podría imaginar. Historia 14. Pabellón 13. El oscuro secreto del Hospital de Valencia. Mi nombre es Pedro Rodríguez. Soy técnico de enfermería en el Hospital Universitario de Valencia, España. He trabajado en este hospital por más de 10 años y a pesar de las muchas historias extrañas que circulan entre los empleados, siempre he tratado de mantener mi mente racional y enfocada en mis responsabilidades. Sin embargo, una experiencia que tuve en el hospital cambió mi perspectiva sobre lo sobrenatural, de una vez por todas. Esta historia que voy a contar ocurrió durante un turno de noche, y desde entonces nunca más volví a mirar las paredes del hospital de la misma manera. El Hospital Universitario de Valencia es una gran e histórica institución, conocida tanto por su excelente atención como por los misterios que rodean sus antiguas instalaciones. Una parte del hospital, el Pabellón 13, había estado fuera de servicio durante décadas, pero como ocurre con muchos lugares abandonados, las historias sobre él nunca dejaron de circular entre el personal. El Pabellón 13 fue cerrado después de un trágico episodio a finales de los años 70. Durante una grave epidemia de gripe, decenas de pacientes fueron ingresados en la unidad y por razones que nunca se explicaron, murieron en masa. Algunos afirman que en ese momento el número de muertes era tan alto que el hospital no podía satisfacer la demanda de camas. Pero lo que más se comenta del Pabellón 13 es que después de esas muertes, varias enfermeras y médicos comenzaron a reportar sucesos misteriosos e inexplicables dentro de la unidad. Cuando me incorporé al hospital en 2011, el Pabellón 13 estaba completamente abandonado. Sus puertas estaban selladas y nadie se atrevía a hablar mucho sobre ello. Para los mayores, el lugar parecía tener una energía pesada, una sensación de muerte que nunca se disiparía. Aún así, las historias sobre lo que ocurrió allí por la noche eran cada vez más aterradoras. Algunos hablaron de gritos que se podían escuchar en las primeras horas de la mañana. Otros mencionaron visiones de sombras moviéndose por los pasillos vacíos. Cuando los ancianos hablaron de esto, las expresiones en sus rostros no eran pura ficción. Parecía que de alguna manera realmente les atormentaba. Fue una noche durante un turno de rutina que lo sobrenatural hizo su aparición de una manera que nunca podría olvidar. Estaba en el turno matutino con otros colegas cuando una de las enfermeras más jóvenes, llamada Juan, me preguntó si quería ver el interior de la sala 13. Juan era un tipo escéptico, siempre burlándose de las historias, pero esa noche parecía nervioso, más que de costumbre. Acepté la invitación pensando que sería simplemente una forma de pasar el tiempo mientras no teníamos pacientes que atender. Al acercarnos a la entrada del Pabellón 13, una sensación extraña me invadió. El pasillo que conducía a la puerta estaba desierto. El silencio era absoluto y las luces del hospital parecían más tenues allí. Las luces parpadeaban, pero lo más desconcertante era el hecho de que incluso a esa hora el frío parecía más intenso cerca del Pabellón 13, como si una corriente de aire helado se originara desde el propio lugar. La puerta estaba cerrada como era de esperar, pero Juan parecía saber cómo moverse. Sacó una llave vieja de su bolsillo y la insertó en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido, revelando el interior de la unidad. Pasillos estrechos, habitaciones vacías y ventanas rotas. El olor a moho y a vieja hospitalidad llenaba el lugar.
Lo que más me llamó la atención fue la temperatura. Hacía muchísimo frío que contrastaba con el calor sofocante del resto del hospital. Juan me condujo por aquellos pasillos oscuros y a medida que caminábamos la sensación de que algo no estaba bien crecía. Las sombras en las paredes parecían moverse y a cada paso que dábamos el silencio se hacía más denso, más opresivo. En un momento determinado, al pasar por una de las puertas, un sonido extraño resonó a nuestro alrededor. Sonaba como un susurro, una voz lejana, pero tan clara que me hizo detenerme inmediatamente. «¿Escuchaste eso?», pregunté mirando a Juan. Estaba tan tenso como yo, sus ojos abiertos reflejaban el miedo que se extendía por el aire. «No, no escuché nada», respondió, aunque su expresión delataba que sabía exactamente de qué estaba hablando. Seguí caminando, pero al pasar por una de las habitaciones algo me llamó la atención. Había una camilla cubierta con sábanas blancas, pero lo más extraño era que bajo la sábana de luz tenue podía ver una figura, una silueta que parecía estar allí tendida. Pensé que era una sombra, pero cuando me acerqué se movió. De repente la luz parpadeó aún más y la figura, ahora con detalles más definidos, se levantó lentamente de la camilla. Era una mujer, pero su rostro estaba oscuro, como una mancha de tinta. Ella se puso de pie con dificultad, arrastrando las piernas, y me miró directamente con ojos vacíos como si estuviera rogando por algo. Me quedé paralizado sin saber qué hacer, mientras la figura se acercaba lentamente. Fue en ese momento que una voz, la misma que había escuchado antes, susurró nuevamente: «No deberías estar aquí. No te dejarán salir». El miedo se apoderó de mí y, siguiendo un impulso, agarré a Juan y lo saqué de aquella habitación. Corrimos por los pasillos, pero algo parecía estar siguiéndonos. Las puertas que estaban cerradas se abrieron a nuestro paso y los gritos y murmullos se hicieron más fuertes a medida que avanzábamos. Cuando finalmente salimos del pabellón 13, el aire se sentía más liviano, pero el miedo todavía estaba allí. Nunca he hablado de esto con nadie más. No sé qué vimos esa noche, pero estoy seguro de que el Distrito 13 no era un lugar de trabajo cualquiera. Aquellas almas que murieron allí, en ese ambiente frío y oscuro, todavía estaban allí, esperando que algo o alguien llenara el vacío que dejaron. Después de esa experiencia, el hospital nunca volvió a ser el mismo, y desde entonces he evitado ese lugar. A pesar de todo, lo que más me atormenta no es lo que vimos aquella noche, sino lo que no logramos entender. ¿Por qué esa mujer? ¿Y qué más se escondía en los pasillos del Distrito 13? Ahora, cuando paso junto a la puerta cerrada, puedo sentir la presencia de esa energía pesada, casi como si el pabellón 13 estuviera esperando que algo o alguien regresara. La verdad es que en el fondo sé que en ese hospital hay más de lo que parece. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de vídeo que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.